El concepto de personalidad es algo que siempre ha fascinado a la comunidad psicológica. ¿Qué nos hace lo que somos? ¿Por qué algunas personas se comportan y actúan de cierta manera? ¿En qué se diferencia nuestra personalidad de la de las personas que nos rodean? Tenemos otros videos hablando de algunos tipos del MBTI. Si aún no los has visto, puedes verlos después de este. Pero en este video veremos más de cerca la prueba de Myers-Briggs, un método para clasificar y categorizar diferentes personalidades. ¿Tienes curiosidad por saber con qué tipo de personalidad te identificas? Echemos un vistazo más de cerca a cada posible resultado de esta famosa prueba. ISTJ, el inspector. El primer resultado se conoce como el inspector. Las letras de este tipo significan introversión, sensación, pensamiento y juicio. Estas personas son serias y muy lógicas. Incluso pueden resultar intimidantes por esta tendencia a ser serias y formales. Pero en general, los individuos ISTJ son correctos, tranquilos y tradicionales. Curiosamente, estas personas a menudo son incomprendidas, tal vez porque a menudo parecen demasiado serias. En realidad, valoran la responsabilidad social y son muy éticos. INFJ, el consejero. A continuación tenemos a los consejeros, que a menudo tienen una perspectiva única de la vida porque siempre miran más allá de lo que está sucediendo en la superficie. Las letras de este resultado representan introversión, con la N que representa intuición, sentimiento y juicio. También conocidos como los defensores, estas personas generalmente son vistas como diplomáticas. Suelen ser muy creativos y tienen la capacidad de ver los conceptos de una manera mucho más profunda que otros, y nunca aceptan las cosas al pie de la letra. A veces, otras personas ven a los de tipo INFJ como un poco excéntricos. INTJ, la mente maestra. Los INTJ son pensadores muy profundos, un tipo de introvertido más tradicional. Estos individuos tienden a trabajar mejor solos y pueden cómodamente manejar largos periodos de tiempo sin ningún contacto humano. Las letras en este resultado significan introversión, intuición, pensamiento y juicio. A estos individuos les encanta desarrollar estrategias elaboradas y odian cuando las cosas no salen de acuerdo a sus planes cuidadosamente trazados. ENFJ, el dador. Nuestro siguiente tipo de personalidad es famoso por ayudar a los demás. Estas personas suelen ser extremadamente éticas e idealistas. Les encanta conectarse con los demás y ejercitar sus músculos carismáticos. Las letras en este resultado representan extroversión, intuición, sentimiento y juicio. Estas personas confían en su instinto e intuición más que la mayoría, y a veces desconectan un poco del mundo real debido a eso. Los ENFJ constantemente tienen un ojo puesto en el futuro para bien o para mal. ISTP, el artesano. Este es probablemente uno de los tipos de personalidad más difíciles de detectar. También son famosos por ser muy prácticos. Mantienen sus cartas muy cerca del pecho y no revelan demasiado sobre sus sentimientos y motivos internos. La gente tiene dificultades para descubrir a los de tipo ISTP. Las letras de este resultado representan introversión, sensación, pensamiento y percepción. A veces estos individuos actúan repentinamente con gran espontaneidad, sorprendiendo completamente a aquellos que los rodean. A menudo los ISTP en secreto quieren ser mucho más salvajes de lo que se permiten ser. ESFJ, el proveedor. Cuando la mayoría de gente piensa en lo que significa la palabra extrovertido, los individuos de tipo ESFJ son los que suelen venir a la mente. No es solo que sobresalgan cuando se trata de interacción social. Ellos la buscan. Les encanta estar en el centro de atención, pero también están comprometidos a ayudar a los necesitados. Las letras en este resultado derivan de extroversión, sensación, sentimiento y juicio. Si estás en una fiesta, los de tipo ESFJ son los que reciben toda la atención. Probablemente también ayudaron a organizar el evento. De todos los tipos de personalidad, estos son los más fáciles de detectar y son bastante comunes también, representando aproximadamente el 12% de la población. INFP, el idealista.
Estos introvertidos suelen ser bastante supersticiosos y ven señales y símbolos en todas partes en su día a día. Prefieren estar solos donde pueden contemplar el sentido más profundo de la vida. Son extremadamente imaginativos y a menudo se sumergen profundamente en sus propias fantasías y sueños. Las letras de estos resultados representan introversión, intuición, sentimiento y percepción. Estas personas son seriamente reacias a hablar de sí mismas, especialmente con extraños, y están más dispuestos a pasar tiempo con aquellos que tienen valores similares a los suyos. ESFP, el intérprete. Cientos de actores son ESFP. Estas personas no solo disfrutan de ser el centro de atención, sino que triunfan en estas situaciones. Por lo general, son muy buenos para captar nuestra atención y pueden mantener una conversación interesante durante horas y horas. Las letras de este resultado significan extroversión, sensación, sentimiento y percepción. Además de ser grandes artistas, los de tipo ESFP se preocupan genuinamente por el bienestar de los demás y son extremadamente amigables. ENFP, el campeón. Este tipo de personalidad es un ganador nato. Bailan al ritmo de su propio tambor y se abren camino en la vida. Si estas personas no tienen la oportunidad de expresar plenamente su individualismo y sus objetivos únicos, no estarán muy contentos. También son muy sociables y les encanta pasar tiempo con los demás y forjar conexiones reales. Las letras en este resultado representan extroversión, intuición, sentimiento y percepción. Estas personas se guían por sus sentimientos, pero son extremadamente reflexivas y perspicaces. ESTP, el hacedor. A estas personas les encanta involucrarse directamente y disfrutar de la libertad personal en su vida cotidiana. No les gustan las reglas y no dejarán que pequeños obstáculos les impidan experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Estas personas no se preocupan por las ideas abstractas y se centrarán más bien en el aquí y el ahora. ESTP son las siglas de extroversión, sensación, pensamiento y percepción. Los de este tipo tienden a tomar decisiones sin dudar, lo que a veces puede conducirlos a problemas. ESTJ, el supervisor. Estas son algunas de las personas más organizadas que podrás conocer. Los ESTJ a menudo creen firmemente en los valores tradicionales y siempre intentan hacer lo correcto. Como líderes natos, estos individuos tratan de cuidar a todos los que los rodean. De todos los tipos de personalidad, estas personas suelen dar orientación y los mejores consejos. ESTJ son las siglas de extroversión, sensación, pensamiento y juicio. A estas personas les encantan los desafíos. ENTJ, el comandante. Como los del tipo anterior, estas personas también prosperan en puestos de liderazgo y eso se debe en parte a que ambos son lógicos e intuitivos. En muchos sentidos, este tipo de personalidad disfruta de lo mejor de ambos mundos, pensando profundamente en sus problemas sin dejar de ser extrovertido. ENTJ significa extroversión, intuición, pensamiento y juicio. Estas personas son capaces de tomar decisiones rápidas y a menudo son correctas en su juicio. INTP, el pensador. Estos individuos son a menudo responsables de nuevas teorías brillantes e innovadoras. Comprender la lógica es una segunda naturaleza para los INTP y pueden detectar cosas que otros pasan por alto. Nunca intentes mentirle a un INTP. Lo sabrás sin esfuerzo. Dales una salida para su gran energía e inteligencia creativa y no habrá forma de saber lo que son capaces de lograr. INTP son las siglas de introversión, intuición, pensamiento y percepción. Los pequeños detalles mundanos tienden a aburrir a los INTP. ISFJ, el que nutre. Estas son algunas de las personas más serviciales que conocerás. Los ISFJ tienen corazones de oro y siempre están dispuestos a ayudar a los necesitados. Estas personas suelen irradiar positividad y calidez. ISFJ son las siglas de introversión, sensación, sentimiento y juicio. A la gente le encanta estar cerca de este tipo de personalidad, no solo porque son atentos, sino porque sacan lo mejor de quienes les rodean. ENTP, el visionario. Honestamente, es probable que nunca conozcas a alguien que tenga este tipo de personalidad. Estas personas son completamente difíciles de encontrar
y a menudo aparecen para revolucionar por completo el mundo. Esta personalidad es una especie de contradicción. Si bien son extrovertidos, también odian las conversaciones banales y les gusta ir directo al grano. También les encanta jugar al abogado del diablo y nunca rehúyen un buen debate. ENTP son las siglas de extroversión, intuición, pensamiento y percepción. De todos los tipos de personalidad, estos individuos a menudo tienen la comprensión más profunda de los conceptos y teorías más complejos. ISFP, el compositor. Este es otro tipo de personalidad que puede parecer una contradicción. A primera vista, estas personas no parecen introvertidas en absoluto. Aunque son cálidas y amigables, también les gusta hacer lo suyo y explorar sus propias metas personales en la vida. Estos introvertidos entienden que conocer gente nueva puede enseñarles cosas nuevas, por lo que son mucho más carismáticos que otros introvertidos. ISFP son las siglas de introversión, sensación, sentimiento y percepción. A estas personas les encanta experimentar cosas nuevas y también son conocidos por ser artistas talentosos. A veces luchan con problemas de autoestima. Así que ahí lo tienes, los 16 tipos de personalidad brevemente explicados. Quién sabe, tal vez puedas clasificar a las personas que conoces con lo que has aprendido en este video. Pero recuerda, algunos tipos de personalidad son más difíciles de detectar que otros, y nunca es una buena idea sacar conclusiones precipitadas. Si disfrutaste de este video, asegúrate de dar like y suscribirte, y coméntanos abajo tu tipo de personalidad. Como siempre, gracias por vernos.